Les saludamos en el amor del Señor desde su canal Sembrando la Palabra. Y en esta oportunidad, la verdad que hemos querido compartir con ustedes un testimonio, el testimonio de una persona que predica en la cárcel. Y tenemos hoy día como nuestro primer entrevistado a nuestro hermano evangelista Francisco González, un ex interno, un ex presidiario que ha tenido la voluntad de venir desde muy al sur de nuestro país, Chile, a compartir su testimonio. Y vamos a ir a la lectura para darle gracias al Señor y recordar los deberes cristianos que nos dice el libro de Hebreos. Hebreos 13, del 1 en adelante, nos habla de los deberes de nosotros los cristianos y dice: permanezca el amor fraternal, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Este libro de los Hebreos, que no se sabe aún quién lo escribió, nos demanda dentro de los deberes cristianos visitar a los que están privados de libertad. Hola Francisco. Bendición, pastor. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, contento de estar juntos, de compartir en nuestro canal Sembrando la Palabra y de que hayas venido de tan lejos a abrir tu corazón, la verdad, y contarnos de tu vida, cómo ha sido estos 39 años. Amén. 39 años, muy joven todavía, y te agradecemos de que tú hayas tenido la voluntad de contar tu vida testimonial. Y queremos preguntarte cómo fue tu niñez, de dónde eres, tu familia. Cuéntanos un poquito los inicios de tu vida. Bueno, primeramente, que Dios bendiga su vida, pastor, la vida de todos los que hacen posible que esta palabra corra y sea glorificada a través de estos medios. El privilegio grande que Dios nos da de poder hacer lo que anhelaron hacer los ángeles, predicar su evangelio. Y ellos no pudieron, porque un ángel, ¿qué va a testimoniar si ha estado siempre ahí con el Señor? Entonces ellos no... Dios nos dio este tesoro y lo depositó en vasos de barro, para que el poder y la excelencia sea solo del Altísimo. Y como en la Biblia nos habla de hombres que también pasaron como algo parecido a lo nuestro. Desde niño el diablo siempre se la juega para matar a las personas que traen un llamado, como Moisés. Claro. Como Jesús también, cuando era pequeño lo quisieron matar. Amenazado. Entonces, lo que yo puedo recordar de mi niñez son cosas de que el enemigo siempre quiso acallarnos a nosotros, infestarnos, marcarnos para que nosotros fuéramos pequeñas bombas de odio. Desde muy temprana edad, en mi hogar siempre hubo discordia, siempre hubo alcohol, siempre hubo engaño. Recuerdo que mi papá fue a trabajar al norte, conoció a otra mujer y se quedó allá. Y conforme a esa noticia, mi mamá cayó en el alcohol y nunca más cesó de beber alcohol hasta que se murió, se reventó tomando vino. Tuve que vivir la niñez viendo peleas, traición, engaño, infidelidades, tener que a veces ir a buscar a mi mamá en la cantina, pasearme con ella en la población, ella ebria y yo llevándola a la casa porque ella no podía caminar sola. Así empieza la niñez, mi pastor. Francisco, ¿qué edad tenía usted en esa época que ocurrió todo esto? ¿Era muy pequeño, muy pequeñito? Yo ya tenía en aquel entonces, esto comenzó cuando yo tenía 8 o 9 años. Claro. Ya a los 11 ya mi vida era un caos, yo ya a esa edad me iba a aspirar neopreno al cerro, me escondía detrás de unos gallineros que habían en la casa donde vivíamos.
qué ciudad era todo esto? En Concepción. Concepción, usted es de Concepción. Yo nací allá. Allá. Entonces ahí yo empecé a juntarme con personas maduras. En la calle ya empecé a fumar cigarros, empezamos a comprar marihuana. En ese tiempo valía 100 pesos un pito. Claro. 100 pesos y lo vendían ellos. Y ahí los juntábamos y fumábamos marihuana, nos volábamos con neopren, tomábamos. Y comenzó la vida a despertarme el enemigo muy temprana edad, a juntarme con personas que habían estado presos. Nos ganábamos en la esquina a jugar cartas, a tomar alcohol, nos amanecíamos. Y ahí, en ese tiempo también me tocaba en esas noches que mi mamá me iba a buscar, me llevaba a la casa. Claro. Tratando de rescatarlo. Era como una y una, yo la rescataba a ella y ella me rescataba a mí. Así empezó mi infancia. Ahí crecí yo, en medio de un hogar donde no había unidad, donde Mucha vivía violencia, me decía, con la mamá de mi papá, un tío. Ya. Entonces, ahí había pura enemistad en la casa. Mi abuela odiaba a mi mamá y vivía yo siempre, lo único que me rodeaba era violencia, odio, grosería. Dentro de la casa y en claro. el entorno. ¿Siempre vio eso usted? Sí, siempre también recuerdo yo que al frente de mi casa vivía mi otra familia por parte de mamá. Ya. Yo vivía en la casa de mi papá, por parte de mi papá, y frente a frente vive la otra familia. Y esa familia siempre a nosotros nos discriminó, siempre nos miró, a pesar que éramos su sangre. Claro. Nos miraba por lo que mi mamá hacía, por lo que yo hacía. Le prohibían a mis primos juntarse, no me dejaban entrar a la otra casa, porque yo a esa edad ya robaba, hacía lo malo, me drogaba. Claro. Era una mala influencia para mis primos más chicos. Eso, bien. Vale. Y cuando ya su mamá fallece y usted queda solo, ¿cómo sigue su familia? ¿Su papá se había ido? ¿Cómo fue esa parte? ¿Cómo cambia ahí la condición familiar? Bueno, en el año 1994, el 14 de noviembre, mi mamá, el día antes, el día 13, yo venía drogado de Colón, de una avenida principal, y venía mi mamá, me acuerdo, con un traje rojo, caminando por la misma avenida. Y ella me ve de lejos y me sonríe, pero venía ebria. Y yo pasé por al lado de ella y ni siquiera la abracé. Yo llegué a la casa en la noche de ese día. Y cuando yo llego a la casa esa misma noche, mi abuela, la mamá de mi mamá, me dice: oye, se llevaron a tu mamá grave al hospital. Y yo recuerdo que le dije: no me interesa, iba tan drogado que llegué a la pieza y me dormí inmediatamente. Y ese día yo estaba con mi hermano, el Claudio. Y como a las 4 de la mañana entra mi hermano mayor, el Nicolás. Y entró llorando y gritando que mi mamá había muerto en el hospital. Y yo aquel día no la había abrazado. Ese día tenía 14 años yo. Después de que pasó todo eso, la enterramos a mi mamá. Yo me fui a Tocopilla con mi papá. Al norte, muy al norte. Él vive allá con su esposa. Con su esposa. Él sirve al Señor ahora. Es lindo lo que hizo Dios. Y ahí yo siempre vivía con ese odio contra él y contra su esposa. Los golpeé. A los dos. Cuando llegué allá, y ahí comenzó mi vida delictual ya. Se fuerte. despertaron, había gente más rápida, gente más... Era más rápido todo como en Conce, con la gente que yo comencé a influenciarme, a juntarme. Claro. Entonces recuerdo que a los 16 años yo piso una cárcel de menores por primera vez, había estado detenido. La primera vez a los 16 años. Claro, en un procedimiento policial, casi dimos muerte a un funcionario de las motos. Casi se murió ese motos. sí. Carabinero en moto. Carabinero. Ahí fue la primera vez que yo pisé una cárcel por ese delito. ¿Cuánto tiempo, Francisco, fue esa primera pena? Bueno, 16 todavía no era adulto. Entonces ahí no sé si le aplicaba la ley en ese tiempo. No todavía, ¿verdad? Claro, en ese tiempo nosotros lo tomaba, como se decía, el juzgado de los menores. Ah, correcto. Del Sename. Del Sename. Teníamos hartas
facilidades como para poder salir, es por eso que no nos importaba mucho hacer lo que fuera, porque sabíamos que como éramos menores la ley lo iba a ayudar y íbamos a salir. Bueno, de eso pasa un poco también hoy día. Entonces yo recuerdo que por esa causa estuve un mes preso en la cárcel de Tocopilla. Un mes. Y salí bajo fianza. Ya. Duré 2 semanas en libertad. Y volví a caer por un robo que salió con alarma pública, donde nos robamos el supermercado La Batalla. Que arriba era tienda. Un poquito más grande. Claro, era un robo con fuerza, con escalamiento. Y ahí ya estuve más tiempo. Ya se ponía, cada vez que yo pisaba una cárcel, se ponía más difícil salir. ¿Cuánto tiempo ya fue la segunda experiencia? Y ahí ya estuve 2 meses. 2 meses. También salí bajo fianza. Porque era menor de edad. Claro. Ya. Y de así, ahí que esto sigue, va siguiendo. claro, esto es como la Biblia nosotros nos enseña que un abismo llama a otro. Claro. Siempre me fui metiéndome más. En la Sí. profundidad. Y aunque la gente no crea, en la cárcel uno aprende. Esa es como la escuela del delincuente. Ahí uno aprende, ahí uno se junta con personas mayores. Que tienen Yo en más la cárcel me experiencia. arrancaba de los menores a los mayores. Me iba a tatuar, a hacerme tatuajes, a tomar mate Con los grandes. con los grandes. Los avesados. Y ahí yo escuchaba, miraba, aprendía. Claro. Como decíamos nosotros en la Helga, era bien aguja, uno se fijaba en todo para aprender, porque uno quería, el enemigo había puesto en el corazón de ser un hombre malo, un delincuente. Usted me contaba, Francisco, que un día su papá le hizo una maldición. Claro, ellos ¿Cómo fue eso que nos compartió? estaban peleando mi mamá con mi papá como siempre. Yo recuerdo que siempre que él llegaba habían problemas, porque habían infidelidades de las dos partes. O sea, mi mamá ya sabía que él tenía a su mujer, y mi mamá en el alcohol, todo también tenía sus cosas, su hombre, ¿ves? Claro. Entonces peleaban, y un día ellos pelearon de una manera muy, muy dura, donde Muy mi violenta. papá, yo lo vi con un tenedor enterrado en el cuello. El papá. Mi mamá le pegó con un tenedor en el cuello, se lo dejó enterrado. Y mi papá la golpeó y se le hinchó el ojo así. Y yo me fui encima de mi papá. Me tiró lejos él como yo era pequeño. Porque era claro. Y ahí me maldijo el amigo. ¿Qué le dijo? Me dijo, vos tal por cual vayas a ser un delincuente, vos más adelante vayas a estar en la cárcel. Le dijo. Y esa maldición a mí me alcanzó. No alcanzó. La maldición de mi padre a mí me alcanzó. Se Lo que él me declaró, Lanzó, claro. ese Lo cumplió. alcanzó. Y ahí empezó su vida delictual, Francisco, y ya después estamos en la parte de adolescencia, ya con 2 meses, después 4 meses. ¿Ya cuándo fue que estuvo más tiempo en la cárcel? ¿Cuándo fue avanzando en todo esto? ¿Se vino de sus papás del norte? ¿Cuándo ya...? No, bueno, después yo me ingresó fui a la cárcel? Calama. A Calama. A Calama, yo en Tocopilla cometí un delito muy grave. En Tocopilla. En Tocopilla. Nosotros asaltamos a un turista alemán. Nosotros planeamos todo. Para asaltar. Mandamos una prostituta de las que andaban en la calle y la mandamos con él. Pero un todo cebo. planeado. Como un cebo. Claro, le dijimos, Un ya, miéntele, como se dice en la Helga, ponele la música, cuentéalo y llévatelo para la playa y nosotros lo vamos a cogotear. Porque andaba con muchos dólares en ese tiempo. Él andaba con mucho dinero. Y ella lo hace, o sea, ahí vamos a ir todos en la... Claro, íbamos a la agarrar repartición. toda una parte. Y cuando nosotros llegamos abajo, estaban en la arena tirados. Y nosotros pensábamos que iba a ser fácil quitarle las cosas al turista alemán. Turista alemán. Pero él como se dice, se defendió, se retobó y se paró y tuvimos que pegarle. Y yo me acuerdo que le pegué con una piedra de playa, de esas puntúas. Le pegué en la cara y se le partió como se le parte una sandía. Y él seguía peleando. Quedamos todos llenos de sangre, la niña que habíamos mandado nosotros quedó toda ensangrentada. Y esa niña nosotros nos acusó, nos sapió. Ella lo delató. Salimos con la alarma pública, mi papá para salir de Tocopilla tenía que él pedir permiso en investigaciones, nos buscó la policía, vinieron agentes porque él era un empresario, gente de otro país vino a nosotros para poder encontrar.
Y Dios en su misericordia Una nunca lo persona con permitió. influencia. Porque con que yo caigo preso por esa causa, a lo mejor hubieran sido muchos años. Mucho más. Por la gravedad del delito. Era un asalto con desfiguración de rostro y con intimidación y violencia. Estaba todo. Todo Entonces yo llegué donde mi papá me sacó ahí de Tocopilla y me mandó a Calama, donde unos amigos de él. Yo en Calama seguí peor. En Calama me encontré con peor, pues era peor, era más grande. Ahí también en una discoteca así asesino un joven, le pegué con una cortapluma en el pecho. Quedó grave, salió en el diario, ahí de nuevo arrancando. De esa ciudad. No, mi vida fue... Muy terrible. Me imagino que debe tener hartos testimonios, Francisco, y impresionante. Vamos viendo y escuchando que en la medida que va creciendo con más experiencia, con más escuela, también la violencia se fue como afiatando en su persona, más gravedad. Llega un momento, me imagino, que usted ya lo atrapan, ¿cierto? Y cae en la cárcel ya por un tiempo más largo, ¿cierto? Claro. ¿Cuánto tiempo fue el tiempo más largo cuando ya empieza este cambio? Cuéntenos ya cuánto es la condena que le... Yo de los 18 años hasta los 20 ya comenzamos nosotros a hacer cosas más grandes, pero aprendimos a hacerlas. Ya. O sea, ya robábamos Pero una ya casa, claro. pero ya no nos pillaban, o sea, como que los capacitamos. La calle, la cárcel, aprendimos. La gente que nos juntamos nos empezó a enseñar. Fuimos como esto. Para ver un maestro primero tiene que ser aprendiz. Aprendí, claro. Claro, un ayudante. Y como para hacer lo malo uno aprende lo ligerito. Claro. Y ya después, Francisco, cuando entra a la cárcel, ¿cuándo le tiran esa condena grande? Yo a los 20 años, en la ciudad de Talcahuano, caímos presos nosotros por un robo con intimidación. Ya. Con un robo con intimidación. Y ahí, en ese robo, yo me acuerdo que el día antes que nosotros cometiéramos ese delito, yo en una población de gente de la alta sociedad que se llama Navisur, tiré una cadena. En ese tiempo era la moda, tirar cadenas de oro. A quitar una Quité persona. una cadena Ya. yo a una señora. Y esta señora me siguió y yo no me di cuenta. Me siguieron en un auto y llegaron a mi casa. Yo arranqué ese día por el techo, me arranqué por el cerro. No me tomaron detenido. Pero el otro día yo caí preso por ese delito. Por ese delito. Y cuando yo estaba ya en el juzgado, apareció esta señora. Y me reconocieron que yo había sido el que me había robado la cadena. Entonces me juntaron todas las causas. Para atrás, una acumulación. Todo, me englobaron todo En y un me juicio. condenaron a 20 años. En un juicio, 20 años. No, pues en ese tiempo no eran juicios, sino que los tiempos, a los 3 años más adelante, a mí me condenaron a 20 años. 3 años duró mi 20 proceso. Y ahí para adentro, Ahí yo tenía 22 años ya. 22 años. ¿Cuánto tiempo? Bueno, ahí ya 20 años significativos. Cuando ya estando en la cárcel, cuéntenos cómo parte en la cárcel y después cómo hace el Señor este cambio a que hoy día es un evangelista. ¿Cómo ocurre eso? Yo llego a un módulo donde la población penal en ese tiempo era el módulo 6. La cárcel del Manzano tiene 10 módulos.